Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Parenting While Black, ser padres siendo negros. Estamos celebrando el mes de la historia negra. Hoy tenemos personas de todas partes del país. Veo que nos saludan desde Nueva York y también les mandamos bendiciones a todos nuestros amigos de la costa oriente de los Estados Unidos. Vemos también Massachusetts, Chicago, Detroit y personas de California. Bienvenidas también Texas, Oregón, Tennessee. Yo estuve allá en la universidad. También de mi ciudad de origen, Chicago. También acabo de ver que nos saludan. Nuevamente, bienvenidos a Ser Padres Siendo Negros 2026. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar del afrofuturismo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Siguen conectándose. Antes de empezar nuestra conversación, tenemos algunos anuncios. Nuestra conversación de hoy será tanto en inglés como en español. En los controles de su reunión, por favor, elijan interpretación y el idioma que van a escuchar. Para escuchar solamente la versión en español, hagan clic en silenciar audio original. Veo personas de California, Oklahoma. También tenemos subtítulos para la conversación de hoy. En los controles de su reunión, hagan clic sobre la doble C y elijan el idioma en el que quieren ver los subtítulos. También a través de la configuración pueden cambiar el tamaño de la letra o pueden ver también la transcripción completa del seminario. Si tienen alguna pregunta, si necesitan alguna guía, pueden ustedes utilizar la opción preguntas y respuestas para hacer preguntas a nuestros panelistas. Si tienen un comentario o problema técnico, por favor, utilicen el chat para hablar con el personal de apoyo del BTC y también entre ustedes. Por favor, elijan todos los asistentes y panelistas para que todos veamos sus comentarios. También queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, especialmente a SEED, el Centro de la Ecología del Desarrollo Temprano, a Equity Research Action Coalition y a Village, a quienes les damos las gracias por su apoyo. Bueno, nuevamente estoy muy, muy emocionada hoy y voy a presentarle los panelistas del día de hoy. Primero tenemos a Yatza Womack, es galardonada autora, directora, académica, independiente y terapeuta de danza. Es autora de The Afrofuturist Evolution Creative Paths to Self-Discovery, Afrofuturism, The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture y The Black Panther, A Cultural Explanation, entre otros. Su novela gráfica Black Moon Ritual y su libro de no ficción Marvel Age of Comics Miles Morales se publicarán en 2026. La novela gráfica Black Cube se publicará en 2027. Es coautora y productora del galardonado espectáculo Naya and the Multiverse para el planetario Adlet. Los tres hijos míos y yo vimos esta exposición. Otras películas incluyen A Love Letter to the Ancestors from Chicago como directora y La Couples Nights como guionista. También es diseñadora narrativa de la próxima experiencia inmersiva Head Maze. Y Yatza fue residente de Black Rock, Senegal, comisaria del Festival Afroculturismo del Carnegie Hall y participó en la exposición Afrofuturismo, una historia de futuros negros del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Yatza se graduó de la Universidad Clark de Atlanta, vive en Chicago, le encanta la música house y tomar té. Perdón, bienvenida, bienvenida, bienvenida. También tenemos con nosotros a John Jennings, profesor, autor, novelista gráfico, curador, becario de Harvard, autor de éxitos de ventas del New York Times, ganador del premio Eisner en 2018 y ganador del premio Hugo por su adaptación de la novela distópica de Octavia E.
Butler La parábola del sembrador. Como profesor de estudios culturales y medios de comunicación en la Universidad de California en Riverside, Jennings analiza la cultura visual de la raza en diversos medios de comunicación como el cine, la ficción ilustrada, los cómics y las novelas gráficas. También es director de la editorial Abrams Comics Arts Megascope, que publica novelas gráficas con énfasis en las experiencias de las personas de color. Jennings es coeditor de la colección ganadora del premio Eisner en 2016 de The Ink, Constructions of Black Identity in Comics and Sequential Art, y cofundador y organizador del Festival del Cómic Negro del Centro Strollum en Harlem. En 2023, Jennings co-creó el superhéroe negro Ghostlight para Marvel Entertainment. Las últimas publicaciones de Jennings son The Adventures of the Lion Man con Rosarion Publishing y la adaptación de la novela gráfica Parábola de los Talentos con su colaborador habitual Dement Duffy, nominada en 2026 al premio NAACP Image Award al mejor logro literario en la categoría de novela gráfica. Aquí los tenemos, estamos muy emocionadas de tenerlos con nosotros. Hola, hola, estoy aquí, Yatasha. Parece que algo le pasó a mi video. Ah, no, ya lo pude, ya lo pude poner a funcionar. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Voy a comenzar con lo básico. Todos sabemos de afrofuturismo, pero por favor cuéntenos qué es, cómo lo conceptualizan y lo definen. Bueno, el afrofuturismo es esa forma de pensar en el futuro o realidades alternativas, haciendo referencia a las culturas negras en todo el mundo y en los Estados Unidos. Siempre le digo a las personas que es la intersección, si pensamos en la imaginación, la tecnología, el misticismo, la liberación, cualquier cosa que podríamos describir como afrofuturismo. Puede ser una película como Black Panther o podemos hablar de Janelle Monáe y las habilidades de Jesse Jackson o Martin Luther King. Todo eso entra dentro del concepto de afrofuturismo. John, ¿qué agregas a esto? Bueno, yo no le agregaría muchísimo. Y yo tenía un poco de notas que se me acaban de perder. Entonces, bueno, eh, que tengo un montón de pestañas abiertas al mismo tiempo. Entonces, simplemente voy a agregar que es un movimiento cultural que utiliza la fantasía y la ciencia ficción para volver a imaginar la historia de la diáspora africana. Y también me gusta hablar de la autonomía de las personas negras en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, como se acaba de mencionar. También utilizo que se llaman las imágenes avanzadas tecnológicamente porque muchas veces vemos cosas que son distópicas, pero en general el afrofuturismo se va hacia un futuro de esperanza para los negros donde vamos a tener éxito, no solamente sobrevivir, y es una multidisciplina, entonces podemos hablar de la música, de la danza, la moda, los cómics y cualquier otra cosa que a uno le venga a la mente. Entonces no es solamente un género, sino una forma de ver el mundo. Y parece que la terminología ha estado aquí durante mucho tiempo. El afrofuturismo lo utilizamos desde hace unos 20 años, pero el concepto ha estado siempre allí. Pensando en esto, se habló de la imaginación y la investigación, como por ejemplo la neurociencia, am, las investigaciones neurobiológicas nos dice que la imaginación es muy importante para que el cerebro funcione adecuadamente, porque es tan importante la imaginación y porque las personas negras debemos cultivar la imaginación, además de leer y escribir.
Bueno, porque la imaginación es parte de lo que nos hace humanos. Y si nosotros no soñamos, entonces no vamos a poder funcionar de manera alegre a través de nuestros días. Pues entonces estamos hablando de los sueños en la noche. De pronto no recordemos los sueños, pero cuando estamos durmiendo necesitamos entrar en estas etapas de sueño que son fundamentales para nuestro funcionamiento y también tener la capacidad de transformar, cambiar las circunstancias. Realmente todo esto se enraiza en la imaginación porque las personas se pueden imaginar más allá del lugar donde están o de sus circunstancias. Y cuando entonces empezamos a pensar en construir un mundo, tenemos que imaginarnos el mundo del que queremos hacer parte. Entonces, la imaginación es algo importante. Siempre estamos imaginando algo. De pronto podemos rumiarnos los conceptos de otros, pero siempre estamos imaginando cosas y la posibilidad de concentrar esta habilidad de la imaginación nos ayuda a generar dinámicas para entendernos mejor a nosotros mismos y creo que para los negros es fundamental porque algunas veces caminamos sobre la imaginación de otras personas y hacemos proyección de lo que las personas creen que debemos ser y más los niños. Entonces tenemos que imaginar un poco más allá y necesitamos tomar pasos para poder funcionar más allá de todo esto. Ustedes pueden imaginar qué quieren hacer en la vida o más tarde durante el mismo día. Hay cosas que son muy pragmáticas, pero hay cosas en las que siempre participamos. Y tenemos otro aspecto y es que queremos solucionar problemas y entonces tenemos que imaginar otras formas de hacer las cosas para que estas se vuelvan eh, soluciones. Esto se vuelve una competencia de vida para todas las disciplinas y todas las carreras. Y sé que John tiene mucho que decir este año. John y yo ambos somos creativos, somos escritores, educadores. Y también estamos en el mundo de la danza, en el mundo literario, del cine. John es autor e ilustrador y siempre estamos creando. Esta es nuestra profesión, pero para nosotros poder desarrollar nuestros trabajos necesitamos siempre estar conectados a nuestras competencias de imaginación y crear historias que conecten con las personas. Ahora veo un montón de corazones volando. Yo podría escuchar a a Yatsha toda la tarde hablando de este tema. Y puedes seguir hablando, Yatsha, y yo escucho, como lo acaba de decir Yatsha. eh, mm, u- Ustedes saben que yo tengo una maestría en artes y un MFA en diseño gráfico, pero yo empecé contando historias y con frecuencia yo digo que la primera tecnología es la historia, porque si pensamos en la tecnología como los teléfonos celulares que utilizamos o los sistemas que nos conectan a al Internet, pero en realidad tenemos construcciones e ideas que expanden, se expanden más allá de lo que somos y nos da em, y que nos ayuda a entender el mundo, porque antes en la mitología teníamos un sol que estaba jalado por carrozas, pero ahora tenemos que pensar también en la luz del sol y en las sombras. Y también yo he también enseñado metodología de diseño, entonces no se trata de hacer las cosas bonitas, sino de solucionar problemas, porque realmente el diseño es literalidad visual
y realmente la imaginación es el pegamento en todos estos hechos. Alguna vez Albert Einstein dijo que la imaginación era más importante que el conocimiento y creo que la razón por la que dijo esto es porque necesitamos entender el conceptualización de cómo es un átomo. Entonces necesitamos tener imaginaciones. Entonces no solamente me voy a enfocar en las ciencias STEM, sino que le agrego la A de artes. Y entonces nosotros tenemos que utilizar las humanidades porque no somos robots, como lo dijo Yatza, contar historias y entender cómo proyectarnos en los zapatos de otras personas o desde la visión de otras personas nos humaniza y genera empatía que la empatía es una necesidad básica de todo ser humano, es un signo de inteligencia y no necesitamos ver siempre lo que es distinto, sino las cosas que son parecidas, como por ejemplo, todos amamos, todos nos ponemos tristes, todos tenemos deseos y por eso es que tenemos que cultivar la imaginación, porque la imaginación cultiva todas estas características. Para las cosas, para que las cosas mejores, tenemos que imaginarnos en otro sitio. ¿Recuerdan el doctor King que decía, tengo un sueño? Entonces, nosotros tenemos que pensar en él como un pensador afrofuturista, porque fue como una visión de Star Trek donde nos veíamos a todos como iguales. Esto estaba en su imaginación y nosotros llevamos este sueño con nosotros. Lo que voy a agregar es que en mis clases nosotros hacemos proyectos con el hacer de manera crítica. ¿Y qué es esto? Bueno, por ejemplo, esto viene del diseño industrial. Hacemos toda la investigación para generar un nuevo carro. Tenemos que imaginarnos en dónde va a estar ese carro y crear un modelo. En lugar de escribir un documento o escribir un libro, hacemos un modelo. Es como cuando hacemos un boceto o cuando bailamos, esto se llama el hacer crítico. Entonces, lo que hacen es conectar la imaginación con la información. ¿Tiene sentido? Claro, claro que tiene sentido. Hay, las historias son la tecnología. Otro participante nos dice que la imaginación manifiesta la esperanza. Entonces, las personas se están conectando mucho a lo que estabas diciendo. Esta es una conversación especialmente para padres y cuidadores negros y cualquier otra persona que apoye el desarrollo de un niño. Cuando ustedes piensan en su propia infancia o cómo los criaron o cómo no los criaron, ¿qué viene a su mente en términos de cómo pudieron cultivar la esperanza, la creatividad, la imaginación, el contar historias, los adultos que estaban a su alrededor, qué hicieron para fomentar este tipo de actividades? Bueno, yo crecí en un ambiente donde la imaginación era valorada, especialmente desde el punto de vista del lenguaje. Crecí en una comunidad espiritual donde había charlas de metafísica y cómo imaginarnos de cómo queríamos. Yo nací dentro de esto. Yo era la única forma que vivía, perdón. Y yo también tuve padres que eran muy jóvenes y me acuerdo de dos películas que veíamos todos los años. Uno era El Mago, The Wiz, y todas las aventuras de Dorothy en la ciudad, que es un reclamo del sentido del amor. Y ella estaba jugando en la ciudad y yo soy de Chicago y era fascinante. Y también vi una miniserie que se llamaba Raíces. Y esta también era de un niño que
lo sacaban de su territorio y lo llevan a un ambiente extraño donde él tiene que lidiar con la esclavitud. Entonces, estamos hablando de dos adolescentes o adultos jóvenes que estaban inmersos en mundos de adultos y tienen que reclamar el sentido de quiénes son para poder navegar. Y ambos querían regresar a sus hogares y el hogar de Dorothy, ella finalmente termina otra vez en la ciudad de Nueva York con un gran sentido de sí misma. Y para Kunta Kinte, el protagonista de Raíces, era que tenía que transmitir la historia a sus hijos y de pronto yo no voy a poder pasar de un punto, tengo que crear mi familia donde estoy y mi hogar donde estoy y no olvidar de dónde vine. De manera que siempre pensé en esta relación entre la historia y la imaginación y no puedo dejar de ver esto. En- Adicionalmente, yo siempre estuve en clases de danza y tuve clases de un montón de estilos, ballet africano, tap, moderno. También fui a clases de ciencias, y visité muchos museos. Iba a museos de arte, de historia, de todo tipo y me encantaba ir a los museos y tomaba clases de música y yo no sabía si iba a hacer esto de manera profesional. No pensaba en eso en este momento, simplemente era divertido. La danza y la música cultivaron quiénes soy y tengo personas de mi familia que tienen unas colecciones de música grandísimas y yo me la pasaba mirando los álbumes y el afroculturismo era simplemente ver estos vinilos y mirar los álbumes de Herbie Hancock, sí, Miles Davis y toda esta creatividad. Entonces yo veía la relación entre las imágenes y la música. Incluso cuando empezaron los videos de música y siempre en estos álbumes, en estos discos veíamos a los negros en el espacio y entonces empecé al mismo tiempo a aprender de científicos y los astronautas negros. Entonces el mundo de posibilidades siempre fue un concepto reforzado, concepto que me reforzaron muchísimo. Y entonces eh, la idea de que teníamos también que ser responsables como unos niños que tenían que hacer lo mejor que podían en el colegio y que no era fácil, pero es más fácil cuando tienes padres que te dicen, oye, ensaya esto, o padres que apoyan estos intereses. Y con el tiempo, probablemente fue un sorpresa para mis padres que me alejé del periodismo y empecé a escribir ficción, no ficción y parte de la forma como yo veo el mundo, se toma información de la danza y yo hay muchas cosas que hago hoy en día que nunca pensé en hacerlas. Entonces creo que nuestras comunidades pueden ser aspiracionistas y las artes las vemos como algo para sacar a los niños de las calles, pero realmente las artes para muchos niños les da un sentido de misión, un propósito de vida y se convierten en una línea salvadora. Y es importante saber de dónde venimos, leer poesía en un museo, escribir y leer también la posibilidad de leer de Count Cullen y sabemos que él escribió una gran cantidad de obras de teatro y fui en Chicago
al Dusabo, al Museo Dusabo a una exposición de los negros en París y estábamos en Nueva York y fui a también el Museo de Nueva York y entonces aprendí mucho de este dramaturgo y entonces em, mi abuela también leía estos poemas y ahora puedo ir a estos museos y puedo apreciar muchísimo esto porque me lo presentaron cuando era pequeña. Obviamente, como niños no vamos a aprender absolutamente todo, pero si se desarrolla esta rueda de la creatividad y el aprecio por la creatividad de otros, esto nos ayuda un montón. Nuevamente el chat está lleno de corazones. Es muy importante enseñar arte en los colegios. Otro participante nos dice, o asistente nos dice, que es muy importante empezar y exponer a los niños a esto desde temprana edad. Y me acuerdan de la historia de uno de mis hijos. Estábamos leyendo Finding Langston y estábamos pensando en Langston Hughes como alguien de Chicago que y podemos ir a la biblioteca que queda muy cerca de nuestra casa. Entonces es muy importante recordar todo esto. Y John, ¿qué puedes agregar? Ah, pero ¿cuál es la pregunta? Ay, no, no, esa no era la pregunta, pero bueno, cuéntanos historias de tu infancia. Bueno, eh, me distraje un poco, disculpa. Mi infancia fue muy distinta de cierta forma, pero también parecida a la de Yatza. Yo soy de Mississippi, crecí en un ambiente muy agrario y yo vivía cerca de la capital, Jackson, y mi madre se había graduado de la universidad en, y tenía un énfasis en inglés y teníamos libros por todas partes y ella siempre apoyaba mi imaginación y ella es una persona muy inteligente y era ávida lectora y a mí me crió ella y mis abuelos y mi abuela también utilizaba mucho las lanas y también como vivíamos afuera, entonces yo podía ver las estrellas, me podía subir al granero y ver las estrellas y yo después empecé a saber que las estrellas estaban conectadas en constelaciones y entonces esto me pareció fascinante y yo iba a la biblioteca, tenía dos bibliotecas a las que podía ir, una muy pequeña pero maravillosa, y también a la del colegio, porque ellos estábamos también en el colegio comprando ElfQuest y Asterix también estaban por allí, había cómics de otros países y entonces esto fue muy bueno porque teníamos muy buen bibliotecarios. Y también tenía posibilidad de ir a la biblioteca Canton y a la de Jackson. Y con mi mamá íbamos a todas las bibliotecas y ella era un fan de los misterios, de la ficción, de crímenes y de las historias de horror. Y también veíamos Star Trek, éramos fans, y también Doctor Who. Y entonces mi mamá siempre apoyó mi imaginación y creo que lo que sucedió es que cuando ella vio que yo estaba leyendo ávidamente, ella también quería eh, afro- ella también quería promover que yo leyera porque desde los 9 años yo quería escribir una novela y entonces diseñé planetas para historias de ciencia ficción y me encantaba hacer este tipo de cosas. Y me encantaba personificar distintos personajes.
y me da un poco de celos lo que contó Yacha. Y yo escribía como Doctor Who, lo, lo personificaba y mis amigos también me apoyaban con esto. Entonces yo desde muy pequeño estaba inventando historias y mi madre y yo nos sentábamos a hablar de Abbott y Costello y de Drácula, y entonces comentábamos qué nos parecía cómico, qué nos asustaba. Y también fui ávido lector de Edgar Allan Poe porque ella es fanática de Poe y es muy, muy poético, oscuro y bello, pero también hay unas sombras y cosas así que pueden ser de terror si lo ven unos niños. Y ahora estoy escribiendo una novela que se inspira en estas historias. Sí. Y claro que seguramente yo veía cosas inadecuadas desde muy pequeños, pero y ahora estoy escribiendo ciencia ficción de horror, y precisamente por todas estas experiencias que tuve de niños y ahora lo enseño. eh, Yo enseño una clase de afrofuturismo en este momento, y creo que todo esto me ayuda a sobreponerme a los temores, y creo que yo soy más afrofuturista desde que me convertí en padre a una edad tardía. Tengo 55 y tengo un hijo de 6, y bueno, las rodillas no me dan como me daban antes, pero bueno, pero si pienso en mi hijo Jackson, veo un gran potencial de lo que puede ser el afrofuturismo. Él es un aprendiz. Un aprendiz ávido, y también está en el espectro artista, también tiene hiperlexia. Y una de las cosas que me encanta es que ahora ya no le teme a la oscuridad. ¿Y sabes por qué nos asustamos de la oscuridad? Es porque nos imaginamos todo lo que puede haber allá, pero cuando él me mostró que estaba asustado de la oscuridad, entonces yo estaba muy, muy emocionado, y para nosotros es un paso en el camino adecuado cuando empezamos a ver este tipo de cosas. Y, y puedo agregar también que una de las cosas que he podido hacer en este medio siglo que he estado en el planeta es que ese niño que le encantaba ver las estrellas sigue allí, y entonces uno puede ser un artista o un escritor o un bailarín. Realmente lo que estamos haciendo es protegiendo a nuestro niño interno, y tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo proteger a ese niño que quiere ver las estrellas y que quiere ser científico. No quería interrumpirte, John. Bueno, no, está bien, ya, ahí está bien. John y Yatse, de muchas formas veo que los padres modernos, en comillas, están haciendo un cambio de paradigma. El lenguaje que ustedes están haciendo en términos de activar la imaginación, proteger la creatividad, y entender que si están asustados es porque tienen la habilidad de imaginar, y esto es muy, muy bueno. Y entonces considero que esta conversación es muy oportuna para todos estos conceptos. Algo que quiero enfatizar es que cuando ustedes están reflexionando en la historia de sus infancias, entonces pudo haber, de manera intencional o no, algo que ustedes mencionaron es que hacían cosas con los adultos que fomentaban la imaginación, simplemente como
ver televisión juntos. Entonces, esto ayuda a la conexión entre los padres y los hijos y en esta noción de activar la imaginación. Ay, disculpen que me sonó el teléfono. Bueno, entonces, ahora otra pregunta, que es más o menos lo que estabas mencionando, John, pero podemos hablar de las grandes contribuciones de los negros a la tecnología y la ciencia. Estábamos hablando ya de un astronauta, de Mike Jameson, de algunos matemáticos y el doctor Lonnie Johnson. A pesar de las grandes contribuciones, entonces vemos que los niños no están expuestos tanto como quisiéramos a las ciencias STEAM, ciencias, tecnología, arte y matemáticas. Entonces, ¿cómo podemos em, exponer a nuestros hijos a la innovación? ¿Cómo podemos pensar en la tecnología desde el punto de vista de los padres negros y la conexión al afrofuturismo? Bueno, cuando empecé a trabajar en Naya y el Multiverse, es un proyecto buenísimo del planetario Adler y tiene que ver con la animación de una niña en un multiverso. Y entonces Taylor Whitton y yo le escribimos el guión, ambas somos afrofuturistas y entonces nosotras crecimos queriendo ser científicas y queríamos, y yo también quería trabajar en las áreas en las que estoy trabajando. Y entonces también entrevistamos científicos para poder hacer este proyecto. Una de ellas, Chanda Prescott Winston, y que ella ya ha escrito libros como mujer científica. Y entonces todo esto es muy interesante porque a nosotros nos preocupa mucho la pregunta del por qué. Y esto nos puede llevar a la ciencia o a la historia o a las artes. Pero yo, nos dijo que ella no podía ver las estrellas desde Chicago y ella hoy es física teórica y están trabajando en teorías con relación al espacio, pero cuando era pequeña ella no veía las estrellas y entonces era muy buena para las matemáticas y alguien le dijo que debía dedicarse a la ciencia. Y algunas personas que les va muy bien las matemáticas, entonces otras personas les dicen, puedes ser contador o puedes estudiar administración. Y por eso es importante hablar del acceso y qué competencias se necesitan para poder ser científico. Y obviamente en algún momento está la curiosidad y la lectura y entonces podemos aprender mucho de la ciencia y no es lo mismo como lo que hacemos nosotros con John, que es escribir historias a partir de la ciencia. Pero al haber dicho esto, entonces tenemos que pensar con qué frecuencia aumen- eh, animamos a las personas a que sean científicos. Y si a los niños les gusta la ciencia, los pueden llevar a museos, les pueden comprar estos juegos de química y pueden también presentarlos con otros científicos y los niños pueden hablar con los científicos y hay que ver cómo se puede apoyar este interés, porque muchos niños que están en la ciencia dicen, yo vi la Guerra de las Galaxias o Star Trek y entonces dicen, yo quiero ver, yo quiero vivir en ese mundo y entonces esto los inspira a ser científicos. Sí, eso es cierto. John, ¿qué puedes agregar? Bueno, entonces estoy pensando, bueno, realmente pienso muchas cosas, pero quiero ver cómo darles forma. Algo que se acaba de mencionar es exponer a los estudiantes, a las personas
que hacen estas cosas hoy. Y también es importante exponerlos a nuestra historia y hay un término que es el de Sankofa, que quiere decir devuélvete y ve y lo traes. Considero que esta es una forma de entender el futuro. Hay que entender el pasado, proteger el pasado para poder ir hacia el futuro. Entonces es importante que nuestros niños conozcan nuestra historia, nuestros grandes inventores, grandes poetas, científicos y también fomentar la imaginación es muy importante. Y si alguien, por ejemplo, quiere diseñar un video, entonces hay que preguntarle al niño, ¿tú sabes todas las competencias que se necesitan? Porque necesitarás para diseñar un videojuego, física. Programación y muchas cosas así como el estilo. Y realmente esto no lo sabemos sino hasta cuando empezamos a estudiarlo. Y otra cosa que tenemos que entender es también cómo entender que el mundo se está moviendo muy, muy rápido, pero para poder dominar algo realmente tenemos que entender cómo funcionan las cosas y esto toma tiempo. Y este tipo de experiencias son realmente importantes. Y lo que dijo Yatsha con respecto a la exposición de nuestros niños, voy a hablarles de una biblioteca en un colegio católico en el que trabaja uno de mis amigos en Indianápolis. Y entonces estaba pensando que cuando yo crecí en Mississippi, en East Florida High School, nadie venía a visitarnos, realmente nadie venía a decirnos que era un científico o un artista o un corredor de carreras. Sí teníamos reclutadores que venían a venirnos, pero no nos llevaron nunca ni un mago, ni una enfermera, ni un bailarín de breakdance. Y entonces, si yo quiero ser un artista, pero terminé yendo primero a la milicia porque yo no sabía que había personas que se dedicaban a la animación y que eran negras, sino hasta mucho más tarde. Y entonces por eso necesitamos entender, recopilar y proteger los archivos de esta historia negra y nuevamente fomentar las conexiones entre nuestros niños con el pasado y con el futuro. Eso es lo que pienso al respecto. Sí, esto es muy importante. Si quieres hacer algo, primero lo ves y considero que esto es fundamental. Voy a volver al chat. Hay una pregunta para Yatasha. Si tienen preguntas para Yatasha o John, las pueden escribir en el chat. Esto de quitarles un poco de velocidad a nuestros estudiantes es fundamental. Nuevamente se habla de que vayan más despacio y también en el trabajo y en el estudio, profundizar en esto es muy importante. Bueno, y si hablamos de enchufarnos a la inteligencia artificial. También podemos ver cosas ancestrales. Anteriormente estábamos hablando también de cosas que pueden hacer las familias juntas, por ejemplo, ver películas, pero en mi familia nos la pasábamos bailando todos juntos, entonces escuchábamos música, bailábamos, disfrutábamos la música, nos mostraba la forma como bailaban otros miembros de la familia y nosotros mostrábamos cómo bailamos y esto era algo que teníamos en común. Entonces hay cosas que uno no necesita ser eh, tan intencional, sino que se daban por sí solas. Hoy de pronto tenemos que ser un poco más intencionales, porque ahora cada quien tiene sus iPods y cada uno está en su propio mundo, porque si todo es digital, entonces los niños no se van a encontrar con los
libros que los padres estudiaron en la universidad o los cómics, porque a veces no tenemos estos artefactos y creo que es importante tener artefactos físicos en la casa. Deben estar por allá en el depósito, pero hay que recobrarlos. Este es un punto muy, muy importante. Creo que cuando Jackson ya pueda entender todo esto, porque no podemos utilizar el garaje porque lo tengo lleno de libros. Y mi esposa me dice, yo quiero utilizar el garaje. Y yo le digo, no, pero es que hay que proteger todos estos artefactos. Y mi escritorio o mi oficina en la universidad parece como una un almacén de venta de cómics. Entonces yo creo que Yacha acaba de mencionar algo muy importante. Es una forma de descubrir. Y otra cosa que yo quisiera decir también es que anteriormente, cuando estábamos hablando de Piratas del Caribe, cuando salió en 1980, entonces nosotros cuando veíamos esta película, entonces lo que íbamos era salir al jardín y nos inventábamos como fuera una espada y entonces jugábamos a ser el capitán Jack Sparrow, pero hoy en día cuando sale una película ya sale con todas estas cosas y entonces esto puede diezmar la imaginación. Sí, porque otra cosa que pueden hacer los padres es guardar esos libros y esos trabajos que puedan, estos artefactos que los jóvenes y los adolescentes puedan escribir y simplemente tenerlos en un baúl y estar en contacto con los ochentas, los noventas, porque era natural, así era. Y algunas características del modernismo no inspiran la mm, creatividad, porque hoy en día necesitamos algunas cosas para estimular la mente, por ejemplo, tener distintos colores y necesitamos poder sintetizar la información. Si estamos viendo un tapete lleno de colores y en la pared tener otros colores y tener una pila de libros que algunos son de horror, otros son cómics. Entonces, ¿quieres ir a darle una vistazo a mi oficina? Y también podemos con la ropa ver las diferencias en las texturas y materiales. Entonces tenemos un sentido de herencia y legado, pero sin que haya necesidad de decirlo letra por letra. Entonces es simplemente ver las fotografías en sí mismas. Mi mamá y yo estuvimos viendo fotografías de cuando ella era joven y estas cosas realmente importan. Bueno, es una conversación muy rica la que hemos tenido. Nos quedan unos 12 minutos y quiero hacerles una pregunta. Si hablamos de la socialización, porque mi adolescente muchas veces se siente frustrada y de mal genio con respecto a la vida. Los adolescentes hoy son muy distintos. ¿Cómo podemos entonces empezar una conversación y desarrollar comunicación positiva con ellos? Es una muy buena pregunta porque mi pregunta es, ¿realmente son distintos o no lo sé? O simplemente es que creo que tenemos mucho en común. Recuerden por todo lo que pasamos nosotros cuando estábamos en esa edad. Algo que recuerdo cuando yo era adolescente es que todo era una catástrofe. Todo se está incendiando todo el tiempo porque tenemos las hormonas todas alborotadas y realmente estamos tratando de identificarnos y queremos alejarnos de los padres, pero también estar pegados a ellos al mismo tiempo. Entonces me pregunto si estamos tratando de entender esto. Probablemente ustedes pueden hablar de lo que han
lo que les pasó a ustedes. Yo todavía no he criado a un adolescente, pero he visto cómo crían a otros adolescentes a mi alrededor. Entonces es muy importante el contar historias en donde podamos encontrar cosas en común y nuevamente volvemos conectar. Muchas veces las personas dicen, en mis tiempos, porque rápidamente suceden muchas cosas, pero realmente la parte humana, la mediación, todo esto son cosas que no han pasado. Y yo realmente no tengo ni idea por qué no he pasado por esto, pero como lo dijiste anteriormente, tratar de reducir la velocidad y contar historias. Y yo diría que los juegos también son muy importantes. Pueden jugar juegos de cartas, esos son buenos, o contar historias a partir de unas cartas. Hay unas cartas que se llaman Tales y simplemente son preguntas que se pueden contestar. Entonces, si pensamos en un juego de mesa, porque en el espacio digital todo es importante y nos importan los likes y entonces tenemos que desconectarnos. Y yo soy de la generación X, entonces a mí puedo pasar días y días haciendo algo, por ejemplo, hacer una pizza, desconectarme o puedo estar leyendo. Y si no estoy haciendo algo, me parece que estoy como incómodo. Bueno, hay que buscar cosas que se puede jugar juntos, como ajedrez, damas, y vuelvo a repetir la danza. Y creo que este tipo de cosas nos lleva a otros espacios cuando hay, por ejemplo, un juego para jugar. Y también los padres tenemos que hacer la tarea en cuanto a la alfabetización. Por ejemplo, en California hoy en día es obligatorio que enseñarles sobre los medios y que puedan averiguar qué es cierto y qué no es cierto. Y, y tenemos que estar muy pendientes de que en los medios les venden la idea de que ellos tenían, pero entonces uno puede decir que no eres tú, es simplemente un bien no diferenciado. Entonces, vemos que en el chat nos dicen que los rompecabezas pueden ser o simplemente salir a caminar sin los teléfonos o jugar Scrabble. Y sí, 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 Scrabble me encanta. A mi esposa y a mí nos encanta y yo utilizo la Q y todo. Entonces estamos viviendo en un tiempo en que de pronto no era muy familiar para nuestros padres o abuelos, donde están volviendo a surgir eh, políticas y prácticas de opresión y de devaluación de las vidas negras. Entonces, ¿cómo puede el afrofuturismo llevar a los padres negros a activar nuevamente la esperanza? Bueno, una de las cosas es que cuando vemos la ciencia ficción tradicional, siempre veamos al héroe, a una sola persona, era como un salvador, pero si miramos, por ejemplo, Clone Tyrone, quien solucionó todo, ¿fue una sola persona o fue una comunidad de? Entonces, si miramos los principios de afrofuturismo, podemos hablar de espiritualidad, de comunidad, de máquinas espirituales. Entonces, si miramos, por ejemplo, a Black Panther, entonces él puede hablar con su padre del otro lado. Entonces, lo que hace es enchufarse a una red de información y es una máquina espiritual. Entonces, yo creo que es importante ver toda esta idea y cómo implementar esto en nuestras historias y en las prácticas
que tenemos. Y entonces también necesitamos recopilar información, y podemos también pensar en el archivo radical, porque no podemos olvidar estos momentos históricos y tenemos que proteger la verdad. Y esta es una práctica liberadora y no podemos salir corriendo de el dolor porque esto también nos puede ayudar. Algunas veces a la gente no le gusta hablar de historia porque no se sienten que los conocen lo suficiente, pero se pueden ver documentales o leer estos textos. Y también tenemos la parte de la cultura. Entonces tenemos la historia por un lado y la cultura. Tengo un libro que yo escribí que es de Afrofuturism Ocean. Me encanta la cubierta. ¿Quién lo hizo? John Jennings. Se llama Los caminos creativos al autodescubrimiento. Entonces, el libro habla de imaginación, visión, y de conocer la narrativa, el espacio-tiempo y mucha música y danza, pero además de estos conceptos para aplicarlos en el arte, en la música, en la ciencia. Nosotros también tenemos preguntas de reflexión y también ejercicios. Entonces, si tú eres un padre que al que le suene bien el afrofuturismo, pero que necesita trabajar con estas ideas y darle oportunidades de reflexión, entonces pueden utilizar estas preguntas con los adolescentes, preadolescentes o preguntas para ustedes mismos. Pueden utilizarlos para actividades en grupo y todo es orientado hacia el futuro y también para pensar en las relaciones en el espacio-tiempo y también las relaciones complementarias entre toda la diáspora negra africana y también todo esto está en el libro y John ha citado mucho a este libro, además de hacer el, la portada. Y entonces hay cosas interesantes, pero realmente importante es identificar cuáles de estas ideas son relevantes para nuestra vida hoy en día y cómo podemos empezar a utilizarlas, porque si tenemos un hijo que se está hablando de un destino alternativo, entonces podemos pensar en la sabiduría y la música también puede sanar y transformar. Entonces podemos escuchar esta música como familia porque esto puede comunicar, porque por ejemplo hay algunos adolescentes que les gusta mucho el jazz y podemos eh, poner a sonar a Jimi Hendrix y les puede encantar y ellos pueden experimentar todo esto. Entonces podemos hablar de la historia, pero también tenemos la experiencia de la cultura y de estas artes orientadas hacia el futuro y todas estas obras de arte futuristas que la gente ha creado. Nuevamente hay un montón de amor, corazones en el chat. Alguien está pidiendo que si se puede repetir esta charla y nos queda un minuto, de pronto 30 segundos cada uno. Ustedes nos han dado muchas joyas en esta última hora, pero ¿qué quieren ustedes que se lleven los padres, los abuelos negros después de hoy? Por favor, mencionen, aunque sea una, si pensamos en esta orientación hacia el futuro, afro, nuestras historias o ser de la generación X, ¿qué nos podemos llevar? Algo en lo que pienso mucho, en realmente son dos cosas en las que pienso todos los días. Una es quién va a llevar la carga. Pienso muchísimo en esto porque nosotros, para bien o para mal, tenemos que llevar la carga de ser neo. Y lo otro que pienso es qué tipo de ancestro quiero ser. Pienso en esto también muchísimo. Entonces, algo para recordar
recordar es que nuestros hijos son em, semillas hacia el futuro y algo difícil para mí siendo un padre ya mayor es que probablemente no vaya a ver los frutos de la labor de esta siembra. También tenemos que lidiar con la incertidumbre y también nosotros tenemos que pensar en la esperanza, la perseverancia, la autonomía y tenemos que preparar a nuestros hijos para que piensen en todo esto también. Y yo siempre me devuelvo en la historia para entender todo esto porque el futuro no se ha escrito, pero ustedes lo pueden escribir, pero hay que prepararse para hacer. ¿Qué tipo de ancestro voy a ser? Yatasha, palabras de cierre. Yo simplemente sugeriría que les pregunten a sus hijos qué quieren ver a futuro y decirles qué quieren ustedes ver al futuro y luego pensar juntos cómo sería ese mundo del futuro, cómo quieren que sea ese futuro. Empiecen a ejercitar la imaginación, coméntenlo y entonces hay unos ejercicios en el libro que los llevan a esto, pero simplemente hacer esta pregunta es interesante y también quiero recordarles que voy a publicar un libro en el futuro que se llama El ritual de la de luna negra y entonces es muy afrofuturismo. Y John tiene una gran cantidad de libros también. Tenemos a Megascopes que tiene muchas novelas gráficas históricas, afrofuturistas, de horror. Entonces, si ustedes quieren algún recurso, pueden utilizar Megascope. También tenemos a Barbados en el futuro. Cualquiera de estas historias son muy divertidas. Y yo también voy a publicar una el año entrante que se llama Black Cube, que va a ser muy divertida. Entonces, simplemente eh, ver este tipo de material para saber dónde pueden empezar. Este es para algunos lectores mayores, es por ahí 14, 15, pero es de un rey afroamericano que se vuelve inmortal también. Es muy interesante. Y también tenemos a Ghostline, que es un físico jamaiquino-americano que vuelve a la vida con habilidades cósmicas. Sí, seguramente ustedes podrían darnos muchos, muchos más. Sí. Y también el currículo de en las clases de John y ambos nos van a dar una gran cantidad de información adicional. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha sido una muy buena conversación nuevamente. Gracias a Yatza Womack y a John Jennings y gracias a Ser Padres Siendo Negros, pensando cómo es que el afrofuturismo puede ser una forma de socializar para nuestra comunidad afro. La semana entrante vamos a tener nuestro último episodio en el que vamos a hablar de cómo apoyar la autonomía de los niños negros y su autodeterminación. Hasta luego, muchas gracias, cuídense mucho.